Vamos a darle la palabra a Roberto Enríquez, del Partido Social Cristiano Copey. Bueno, en primer lugar, saludar al pueblo de Venezuela, saludarlo, presidente Maduro, a los miembros del gabinete, presidente de la Asamblea Nacional, a los miembros del Polo Patriótico, a los cancilleres que tienen a bien ayudarnos y por supuesto al representante del Papa Francisco, el nuncio. Nos tenemos que preguntar cuánto en sangre, sudor y lágrimas nos ha costado poder sentarnos aquí. ¿Y por qué? Yo no tengo la menor duda de que para esta generación nuestra, para quienes vivimos en este tiempo, quizás esta sea la última oportunidad que tenemos para fortalecer el espíritu de nuestra nacionalidad, para fortalecer el espíritu de la nación venezolana, de la nación de todos, no más de unos que de otros. Hay un discurso bellísimo de Renan que decía que la nación es un sentimiento, el sentimiento de querer vivir juntos. Y hay otro discurso sobre este mismo tema de Ortega y Gasset que decía, la nación es la conciencia de querer tener un destino compartido. Yo me pregunto si en estos 15 años hemos tenido la posibilidad con ustedes en el poder de poder tener un destino compartido. Porque el problema de fondo es el problema de la nación. Yo no vengo aquí a faltarle el respeto a nadie, pero, presidente, yo creo que ustedes las cosas las están haciendo muy mal. Y tienen el deber de escuchar al pueblo y de rectificar. El presidente Chávez, en su discurso de toma de posesión, allá el 2 de febrero de 1999, decía algo que él llamaba la teoría de la catástrofe. Y decía que cuando los sistemas entraban en procesos entrópicos y autodestructivos porque las clases gobernantes se negaban a escuchar al pueblo y las instituciones y los poderes públicos eran incapaces de resolver las crisis sociales y políticas. Yo con mucho respeto le recomiendo que lea o relea ese discurso, porque ustedes son hoy día la clase gobernante desde hace 15 años en este país. Las crisis pueden resolverse con nuevas oportunidades, pero las crisis pueden terminar también cuando hay violencia, muerte y sangre en catástrofe. Y todos, absolutamente todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo, tenemos el deber moral de evitar la catástrofe. Yo soy de los que cree que lo que hemos visto hasta el momento es la punta del iceberg. No hemos visto aguas adentro el verdadero problema de la sociedad venezolana y por eso es que apelaba a la necesidad de la nación como destino compartido de todos, independientemente de nuestras diferencias políticas. A mi manera de ver, el problema de fondo es que hoy en Venezuela el pacto social, yo a veces no entiendo cómo les ruboriza tanto a algunos esa palabra, el pacto social de garantías y derechos humanos, sociales, políticos y económicos establecido en nuestra Constitución está roto, se ha hecho pedazos y tenemos el deber de reconstruirlo entre todos, empezando por el gobierno nacional. Cuando lo vemos desde la perspectiva de los derechos económicos y sociales o desde la perspectiva de las garantías democráticas, soy un convencido de que tenemos una ruptura en el pacto social que nos garantiza la Constitución. El modelo económico socialista que ustedes están aplicando fracasó. Pero hay algo peor, presidente, es inconstitucional en muchos puntos.
y se lo voy a demostrar. El modelo económico que ustedes le han aplicado en este país nos ha llevado al peor crecimiento económico de la región, a pesar de tener el ingreso petrolero más alto que ha tenido Venezuela en su historia. El modelo económico que ustedes están aplicando en este país nos ha llevado a los niveles de inflación más altos que tiene el continente. Hay rubros alimentarios en donde el aumento ha sido del 200 y 300%. Una lata de sardina de 8 bolívares a 42 bolívares. Esa es la realidad de nuestro pueblo. El modelo económico que ustedes están aplicando al país nos ha llevado a los niveles de desabastecimiento más altos que hay en el continente. 3, 4, 5, 6, 7 horas de cola un venezolano para llevarse un pedazo de pollo o un paquetico de harina, si lo encuentra o si le alcanza el dinero. Pero lo más grave no es eso. Lo grave es que se viola la Constitución Nacional. El ministro Jagua decía que hay alimentación en Venezuela. Por Dios, si hay un derecho que se está violando en este país es el derecho a la alimentación, porque cuando hay escasez se viola el derecho a la alimentación. Ustedes están violando el artículo 115 de la Constitución de forma flagrante y permanente. Son cerca de 5 millones de tierra, de hectárea productiva que han expropiado y expoliado, que hoy están sin producirle alimento a los venezolanos. Y lo han hecho violando la Constitución, sin cumplir con el requisito de declaración de bien de utilidad pública, sin indemnizar a los expropiados como ordena la Constitución. Han violado la Constitución en su artículo 115. Y tienen el deber de reparar ese daño constitucional. El artículo 112, ¿cuántos se pueden dedicar hoy en día en Venezuela a la actividad económica de su preferencia? De verdad, honestamente. El derecho al trabajo. ¿Es que acaso cuando se cierra la mitad del aparato productivo del país, en lugar de guerra económica, lo que hay es una guerra al trabajo, al derecho al trabajo? Nosotros estamos convencidos de que el modelo económico socialista, además de que fracasó, es inconstitucional en muchos de sus apéndices. Todos los días se hacen a los pobres cada día más pobres y hay una pequeña minoría cada día más rico. El Papa Francisco nos decía a todos los cristianos del mundo que no hagamos esperar a los más pobres, que los cristianos no debemos hacer esperar a los más pobres. Con respeto, le digo, presidente, no siga haciendo esperar a los más pobres. En el área de las garantías democráticas tenemos problemas gravísimos. Si tuviéramos instituciones confiables para todos hoy en día en Venezuela, no necesitaríamos un diálogo con la presencia de cancilleres ni del nuncio. No puede ser que un poder en donde la Constitución exige independencia absoluta, sea integrada por una persona que el día anterior era diputado del partido de gobierno y al día siguiente pasa a ser miembro del Consejo Nacional Electoral. Eso viola el espíritu constitucional. ¿Qué decir del tema militar? Que entiendo que lo abordará alguno de los compañeros que nos sigue. Yo, como quedan 2 minutos, quiero terminar, con su permiso, por supuesto, como lo hizo Andrés, enviándole un abrazo solidario de amor y de respeto a todos los estudiantes venezolanos, que como decía Violeta Parra, son la levadura del pan que sale del horno con toda su sabrosura. Y esa levadura es la levadura del pueblo, del futuro y de la esperanza. Quiero terminar con una expresión del Papa Francisco en su exhortación apostólica del anuncio del Evangelio de la Alegría. Y creo que esto es un mensaje muy importante para todos los venezolanos, ya que solo tengo 10 minutos y lo he concluido. Dice el Papa Francisco: hemos hablado mucho sobre la alegría y sobre el amor, pero la palabra de Dios menciona también el fruto de la paz. La paz social, dice el Papa, no puede entenderse como un erenismo o como una mera ausencia de violencia lograda por la imposición
de un sector sobre los otros. También sería una falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos, mientras los demás apenas sobreviven. Las reivindicaciones sociales que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Y termina el Papa Francisco diciendo: la dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Una voz profética como la del Papa, el primer rebelde del mundo, el rebelde de los pobres, de los más necesitados, de los más excluidos. Yo quiero concluir haciendo votos porque este proceso de diálogo no se convierta en un fraude para el país. Tenemos la mejor disposición por patriotismo, por venezolanidad, para decirnos lo que tengamos que decirnos con respeto, pero apostar que el único pacto posible es respetar el pacto social que está en esta Constitución. Como bien decía Andrés Eloy, la Constitución se derrama de los labios del pueblo. Dejemos la Constitución en donde tiene que estar, en los labios, en el corazón y en el alma del pueblo, y respetemos esta Constitución y seguramente podremos vivir en paz. Gracias. Muchas gracias, Roberto Enríquez. La Constitución, creo que más que ninguna otra, está en el corazón de este pueblo. Si eso se demostró el 13 de abril del año 2002.